Hola amigos del Juan de Mariana, bienvenidos otra vez a otra entrevista en cuarentena, esta vez con Santiago Navajas, para hablar, como sabéis, de actualidad. En concreto, con Santiago hablaremos de filosofía. Y Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena? Muy bien, en Granada ya hemos empezado por fin con la fase 1, que hemos estado una semana de retraso con respecto a Andalucía, y en ese sentido ya por lo menos se puede hacer algo de deporte, empezar a jugar al pádel, no al golf, que parece que es una actividad ahora que está muy marcada socialmente, pero muy bien, en general muy bien, ya se puede tomar el sol en la calle con tranquilidad. Santiago, para los que no te conozcan todavía, ¿nos podrías contar quién es Santiago Navajas? Bueno, yo soy fundamentalmente, trabajo como profesor de filosofía, con lo cual tengo mucho trato con las nuevas generaciones, y en cuanto a mi formación, soy licenciado en filosofía y en antropología, aunque también estuve en Madrid haciendo un máster en economía, con lo cual, digamos, mi formación tiene esas dos patas, ¿no? La parte filosófica por un lado y la parte económica por otro, lo cual quizás me permite tener la cabeza en las nubes, como muchas veces la tienen los filósofos, pero con los pies asentados en el suelo, que es, digamos, una de las características que tienen los economistas, que tienen que tener mucho más trato con lo que son las realidades sociales. Y en este sentido, lo busqué por mi orientación liberal, en principio, que en la Facultad de Filosofía no se suele dar, y por tanto el estudio de la economía me sirvió un poco para eso, para poder profundizar en cuestiones económicas, pero muy relacionadas siempre con lo social y con lo filosófico más bien. Hablando de tener la cabeza en las nubes, me gustaría preguntarte, quizás es una pregunta muy amplia, pero bueno, vivimos momentos que yo creo que para muchos, sobre todo los que estamos en el mundo de las ciencias sociales, son fascinantes, ¿no? Y para los filósofos en particular. Y me gustaría saber si os pudieras resumir qué reflexiones te está suscitando, ¿no? La situación en la que vivimos. Yo te he leído algunas por Twitter, pero cuéntanos tú, ¿no? ¿Qué te ha dado por pensar en estas semanas? Sí, por un lado, quizás, digamos, las dos características fundamentales con las que el liberalismo plantea cuál debe ser el trato del intelectual con la sociedad, y también en ese sentido el análisis del poder y el análisis de cuáles son las relaciones sociales ante el poder. Entonces, lo que yo he estado percibiendo durante estos 2 o 3 meses, por un lado, una característica que desde el punto de vista liberal nunca se ha asumido muy bien, como es eso que hemos llamado siempre la servidumbre voluntaria que tiene muchas veces la gente hacia restricciones, hacia la libertad que nos impone el poder, ¿no? Eso que desde Etienne de la Boétie se llamó la servidumbre que puede tener la gente, y también Condorcet nos advirtió en el siglo XVIII acerca de que muchas de las imposiciones que nos impone el poder se pueden hacer precisamente porque es que la gente los está buscando, nos tiene que hacer reflexionar sobre un conflicto con el que nos encontramos siempre los liberales, que es a la hora de promocionar nuestro valor fundamental, que es el de la libertad, que se opone a otro valor que también es muy respetable y que tiene en consideración muchas veces la gente de una forma quizás sobrevalorada desde nuestro punto de vista, pero que en fin, que ellos también tienen sus razones, como es el de la seguridad, en este caso con la salud pública. Entonces, aquí desde el punto de vista filosófico se opone el conflicto de la modernidad que surge en la raíz de la misma, que está entre Thomas Hobbes, por un lado, que en el Leviatán empezó de una forma muy liberal y acabó de una forma muy totalitaria el libro, precisamente porque puso en primer lugar el valor de la seguridad, porque desde su punto de vista lo que caracteriza a la sociedad es el miedo, y una forma de contrarrestar ese miedo es imponer una seguridad absoluta por parte del Estado. Y en contraposición tendríamos a los liberales, antes de Thomas Hobbes, a Juan de Mariana y luego a John Locke, ¿no? Entonces, ese conflicto entre libertad y seguridad que se establece entre esos dos filósofos lo estamos viendo hoy en nuestros días con la discusión acerca de, por ejemplo, si el estado de alarma se tiene que continuar o el Estado tendría medidas legales para implantar las medidas que son necesarias desde el punto de vista de la salud pública sin imponer demasiadas restricciones en limitación de los derechos fundamentales a la sociedad. Entonces, por un lado, tenemos eso, el conflicto entre libertad y seguridad como una de las claves del mundo en el que vivimos, que lo que deberíamos de hacer quizás es apelar a cómo se ha hecho en Corea del Sur, ¿no? En Corea del Sur
hay una serie de aplicaciones que a través del móvil permite al Estado controlar cuál es la situación de salud de aquellos que pueden ser que tengan una enfermedad, pero para tener esa aplicación y que esté en funcionamiento, el Estado tiene que pedir permiso y tiene que ser las personas las que den su asentimiento a que el Estado los tenga ese control. Eso por un lado. Y por otro lado también me interesa mucho una de las cosas que subrayaba Hayek, y es que cada vez más tenemos una mentalidad de control técnico de la sociedad. Entonces, esa mentalidad del control técnico de la sociedad, esa visión ingenieril de la política que nos lleva a contemplar la sociedad como si fuese una fábrica en la cual hay un director general que es el que nos tiene que decir todo lo que esa fábrica está, se tiene que llevar a cabo. Entonces, en este caso, se echa mano de los tecnócratas como Fernando Simón y supuestamente tenemos que hacerle caso a ese tecnócrata porque es el que tiene el conocimiento específico de todo lo que está sucediendo en la sociedad. Con lo cual, se combina esa servidumbre voluntaria por el valor de la seguridad con el sometimiento a crítico a tecnócratas como Fernando Simón, sin tener en cuenta que esos tecnócratas son científicos, pero que están muy vinculados al poder, con lo cual su valor fundamental, que debería de ser la verdad, se ve muchas veces contrarrestado por el valor fundamental que tiene un político, que es el del poder, ¿no? Que desde mi punto de vista es lo que ha pasado con Fernando Simón, que en un momento dado, seguramente a final de febrero o principios de marzo, él se planteó o le plantearon esa disyuntiva entre, por un lado, la salud pública y por otro lado la verdad, y él eligió la estrategia que más le convenía al poder y no a la sociedad. Con lo cual, desde el punto de vista filosófico, tenemos esos dos valores contrarrestados. Por un lado, libertad frente a seguridad y por otro lado, verdad frente a poder. Me parece muy interesante la línea que has marcado. Sí que a mí me gustaría un poco profundizar mucho más en cosas de las que has hablado durante los últimos años y precisamente, además, me has dado pie a una de las preguntas que te quería hacer a continuación, ¿no? Hace mucho tiempo que ya reivindicas el papel del Marqués de Condorcet, que yo creo que es un personaje bastante olvidado, del que la gente no sabe mucho y además muy interesante, porque Marqués de Condorcet es uno de los, podemos decir, precursores, ¿no?, del feminismo ilustrado. ¿Tú qué crees que podemos aprender de este personaje? De las cosas que él planteó en su momento, ¿qué crees que nos es útil? Bien, por un lado, el tema que han marcado, el tema del feminismo en ese sentido es fundamental. Yo hice una serie de Libertad Digital escribiendo sobre hombres que habían sido feministas para remarcar precisamente que el feminismo desde el punto de vista liberal y humanista no es una cuestión de hombres contra mujeres, sino que hombres y mujeres participamos de una misma lucha, es decir, que lo que importa no es el sexo, sino las ideas, ¿no? Y Condorcet es especialmente interesante, tanto él como una de sus acompañantes dentro del partido de los girondinos, que era Olympe de Gouges, porque en la literatura feminista muchas veces se dice que a Olympe de Gouges la guillotinaron por ser feminista y realmente la guillotinaron por ser una liberal, ¿no? El motivo por el que la guillotinaron a Olympe de Gouges fue porque ella hizo un panfleto en el que proponía que el pueblo francés pudiese votar entre tres alternativas, que era una república constitucional, una república revolucionaria o, y esto fue lo que la llevó a la guillotina, una monarquía constitucional. Es decir, que ella era una liberal en el sentido de que planteaba diversas opciones y le daba a la gente, o quería que la gente tuviese esa opción de poder elegir entre una opción y otra, ¿no? Y eso, claro, los fundamentalistas jacobinos no lo consintieron. Y junto a Olympe de Gouges estaba la figura de Condorcet, uno de los ilustrados más ilustres, un matemático, que murió, no se sabe muy bien si por razones naturales o porque se suicidó antes de que le cortasen la cabeza, y que murió con un libro de Horacio, del poeta latino, que también es muy interesante para los liberales, porque uno de los fundamentos del liberalismo es el individualismo personalista y humanista. Muchas veces se subraya mucho lo de individualismo, pero no se da tanto peso en la cuestión del humanismo y del personalismo, que tiene mucho que ver con Horacio, porque él era una persona que reivindicaba como Epicuro el saber estar y el saber comportarse, y una visión de la vida que estaba muy enraizado en la defensa de lo personal y de lo que hace que cada individuo sea único y diferente al de los demás. Entonces, tanto Condorcet como Olympe de Gouges, yo creo que marcan lo que debería de ser un liberalismo que siempre está,
por así decir, encardinado en lo progresista, pero al mismo tiempo en un progresismo racionalista, pero no en el sentido racionalista que criticaba Hayek, ¿no? Que era ese racionalismo que considera que el hombre tiene que ser un dios, sino que lo consideraban desde ese punto de vista de Horacio un hombre limitado por sus circunstancias, que es capaz de asimilar un conocimiento disperso que existe en la sociedad y que a través del mercado y del intercambio democrático también sería capaz de llegar no a un bien universal y último para todo el mundo, sino capaz de crear una sociedad donde cada cual pudiese elegir por su propio medio cuál es ese bien al que quisiera llegar, ¿no? Entonces, Condorcet, desde el punto de vista, es muy significativo porque se opuso tanto a la monarquía absoluta de Luis XVI, pero luego se opuso a que lo asesinasen y también se opuso a ese reformismo revolucionario y radical de los jacobinos. Entonces marcó un poco lo que debería de ser el sentido de ese racionalismo reformista que es propio del liberalismo y que se opone tanto al utopismo radical de los jacobinos o de los socialistas como a los conservadores reaccionarios que están, digamos, aspirando a una utopía, pero no una utopía hacia el futuro, sino hacia el pasado, ¿no? Entonces sería una utopía paradójica porque sería una utopía que no quiere implantar ningún reino absoluto en la Tierra, sino, como decía Horacio, ser capaces de disfrutar del presente, su famoso carpe diem. Tú, yo creo que eres uno de los liberales, ¿no? Que se puede decir que defiendes la libertad, ¿no? En todos los aspectos de la vida, ¿no? En el económico y sobre todo has dado mucho la batalla, digamos, en la parte de las libertades civiles, personales y este tipo de cuestiones. Y ahí, evidentemente, pues a uno le suelen caer, le suelen llover palos de ciertos grupos, pero antes ¿no? de poder entrar más en estas cuestiones más problemáticas, me gustaría que nos contases qué es para ti la libertad, ¿no? ¿Qué concepto de libertad tienes tú y cómo lo defines? Porque mucho cómo llega uno al liberalismo. Y entonces, en mi caso, al liberalismo llegué de forma muy indirecta, no leyendo los autores liberales clásicos, porque los autores liberales clásicos en las facultades de filosofía en general están muy dejados de la mano de Dios, ¿no? Tú puedes terminar todo un curso de filosofía en España sin haber oído hablar, por supuesto, nada de Hayek, ni haber leído nada de Adam Smith, ¿no? En todo caso, algo de Kant, ¿no? Entonces yo llegué paradójicamente al liberalismo por Nietzsche. Y Nietzsche defiende una moral aristocrática, una moral del individuo. En este caso, él se oponía a todo tipo de colectivismo. Claro, él luego eso lo llevaba de una manera muy radical, metafísica, que en un momento dado yo me di cuenta de que no tenía un asentamiento real en la práctica social. Pero de siempre me llenó mucho ese aristocratismo moral de Nietzsche que se oponía a cualquier tipo de colectivismo. Y eso combinado con la ética de Aristóteles, que es una ética en la que se defiende la prudencia y la humanidad. Y esa combinación entre Aristóteles y Nietzsche me hizo leer la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith de una forma en la que yo veía que se podía llevar a cabo una autonomía moral del individuo, es decir, lo que tú me has preguntado, ¿no? ¿Qué es la libertad al fin y al cabo? Desde mi punto de vista, la libertad se tiene que definir fundamentalmente en consideraciones políticas y sociales desde el punto de vista individual y como la autonomía moral del individuo. Esa autonomía moral del individuo también está en un liberal como Kant, pero Kant era excesivamente racionalista y es uno de esos racionalistas que luego, con Hegel y con todos sus discípulos románticos, llevaron a un tipo de racionalismo que no tenía límites, ¿no? Llegó un momento, aunque Kant sí que le ponía límites a la razón, sin embargo, con su discípulo ese racionalismo que ya está a la semilla en Kant, llegaba a una especie de metástasis, una especie de hipertrofia que llevaba a no tener límites. ¿Cuál es la grandeza o, digamos, la supremacía de Adam Smith sobre Kant? Que es capaz de enseñarnos en la teoría de los sentimientos morales cómo construir esa autonomía moral conciliando los sentimientos y la razón, ¿no? Digamos, en este sentido, los sentimientos serían la base y la racionalidad serían los que matizan esos sentimientos morales que decía Hume que estaban en la base de todo individuo sano, que tiene que ver mucho con el interés propio, pero un interés propio no como se suele
defender muchas veces que tiene que ver con el egoísmo, sino que tiene que ver más bien con una especie de, y eso lo dice Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, con una magnanimidad, con un honor, con una grandeza que también está entre esos sentimientos morales que defendía Adam Smith. Y ese honor, esa grandeza y esa magnanimidad que lo pone en relación con Nietzsche y con Aristóteles, eso luego lo incardinaba él en la riqueza de las naciones, hablando del interés propio, pero también de la benevolencia. Es decir, que muchas veces se cita ese párrafo de la riqueza de las naciones como que el panadero o el cervecero no nos vende la cerveza por la benevolencia, sino por el interés propio, pero eso no significa que tengan que estar uno y otro separados, y muchas veces, efectivamente, yo también soy un defensor, el otro día lo hice en Twitter, de comprar en el pequeño comercio, lo cual no quiere decir que satanice Amazon o los grandes centros comerciales, pero sí es verdad que mi frutero, mi panadero y el que me vende los libros me conoce por mi nombre y tenemos un tipo de relación que va más allá de lo comercial, y una cosa no quita la otra, y eso es lo que defiende también Adam Smith en esos dos libros que muchas veces se leen por separado y deberían de leerse uno complementario del otro, como son los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, sin olvidar tampoco sus notas sobre la jurisprudencia, que haya una teoría sobre el Estado, porque claro, ni el mercado ni las relaciones personales se pueden comprender sin una teoría del Estado, y eso también es un factor que quizás los liberales no hemos tenido suficientemente a la vista, y es construir una teoría del Estado que sea capaz de sostener tanto el mercado como las relaciones personales. Muy interesante esa concepción que planteas, y además muy útil que nos hayas citado obras para que los que nos escuchen pues puedan profundizar. Fíjate que esa concepción de la libertad que tú tienes te ha llevado en algunos momentos a defender algo que ahora es tan controvertido, ¿no?, como la gestación subrogada, que yo te he leído en alguna ocasión, y además una forma que yo comparto de entenderlo. Y ahí me surgen dos preguntas, ¿no? Y un poco ligado a cuando hablábamos de Condorcet, de Olympe de Gouges. ¿Qué le ha pasado al feminismo para que eso ahora se haya convertido en pecado? Sí, bueno, lo de la gestación subrogada es como una aplicación más de aquel principio de John Stuart Mill acerca de que sobre cada uno es su soberano, o de aquello que le gusta decir a Antonio Escota, es que de uno es dueño de sí mismo, ¿no? Entonces, claro, en este caso yo comprendo que haya una confusión moral, porque también tenemos que tener en cuenta que muchas de nuestras intuiciones morales están enraizadas tanto en la prehistoria, en una cuestión, por así decir, biológica, como también en unas tradiciones culturales que nos hacen ver, por ejemplo, la gestación y el cuerpo de cada uno como una cuestión especial. En este sentido, especialmente con respecto a las mujeres, porque los hombres tradicionalmente siempre hemos sido más, o no han dejado de ser más dueños de nosotros mismos, ¿no? Sería inconcebible muchas veces que a nosotros nos dijesen lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo, porque no lo soportaríamos, ¿no? Sin embargo, a las mujeres se les permite, algunos tienen la condescendencia de decir lo que tienen que hacer con su útero o con su cerebro, ¿no? Da igual una cosa que otra. Y es significativo que en el caso de la gestación subrogada se unan los más conservadores con los más progresistas. Insisto, yo comprendo que hay intuiciones sobre cuestiones que tienen que ver con la aplicación de la tecnología al ser humano que hace que esto pueda producir cierta confusión. Pero recordemos que también la fecundación in vitro produjo todas estas confusiones, y todavía hace muy poco tiempo un obispo decía que la fecundación in vitro era como un aquelarre químico. Hombre, insisto, cuando nacieron los primeros niños, la gente pensaba que eso podían ser monstruos que se estaban comprando a esos niños y que estaban fabricando en los laboratorios. Son metáforas y analogías que están mal empleadas. Por el caso de los progresistas también es sintomático. En este caso, sus intuiciones son contra el mercado, ¿no? Y eso lleva a cosas tan paradójicas y tan hipócritas como que en España, por ejemplo, se prohibiese, creo que fue el Partido Popular, el que prohibió que se pudiese comprar y vender la sangre, con lo cual resulta que en España tenemos que comprar sangre en Estados Unidos, que es donde una compañía española, Grifols, puede hacer negocio con ese tipo de historias. Pues comentaba eso, que hay una cierta hipocresía en la izquierda que tiene que ver también con esa falta de intuición en la derecha acerca de cómo se pueden desarrollar los desarrollos tecnológicos al propio ser humano. Y me refería entonces en este sentido al tema del feminismo. Y el tema del feminismo lo que ha pasado es lo siguiente. Y es que en el feminismo hay dos tradiciones, no tienen nada que ver con la primera, la segunda, o la tercera o la cuarta ola. Las dos tradiciones grandes que hay es la tradición del feminismo liberal, que tiene su mejor expresión en la obra de John Stuart Mill o la de Condorcet, y luego
hay un feminismo que se enraiza en Platón, porque Platón fue el gran feminista de la historia, fue el primero y fue el que postuló en la República, en las leyes, una igualdad entre el hombre y la mujer. En este sentido, era súper extraño, porque la sociedad griega era una sociedad completamente misógina, y sin embargo ahí Platón estableció que los hombres y las mujeres podían hacer cualquier cosa, menos una, dijo él, que era lo de la gestación y lo de parir. Pero él dijo que eso era completamente secundario y que no afectaba para nada a la igualdad esencial de la mujer. ¿Cuál es el problema con Platón? Que Platón era un colectivista total. Entonces, lo que subordinó fue la liberación o la igualdad de la mujer con respecto al hombre a su sometimiento al Estado. Entonces, hay toda una tradición del feminismo que enraiza con esa visión platónica de que tanto los hombres como las mujeres tenemos que estar sometidos al Estado. Y eso emergió en el siglo XX en la obra de Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, es una obra fascinante, porque empieza como Platón, reivindicando esa igualdad esencial entre el hombre y la mujer, pero luego llega a poner tanto a uno como a otro bajo el control del Estado. Y eso es lo que le llevó, por ejemplo, a Simone de Beauvoir a defender que a las mujeres había que prohibirles cualquier tipo de actividad doméstica, porque en cuanto que las mujeres pudiesen elegir, por ejemplo, en si quedarse en casa cuidando a los niños o irse al trabajo, de ser Simone de Beauvoir, que no tenía niños y que no se planteaba esa situación, que en general siempre elige quedarse en el hogar. Solución de Simone de Beauvoir, que enraiza con esa mentalidad platónica, prohibirle a las mujeres hacer lo que en este caso unos mandarines, como era ella o Jean-Paul Sartre, decidiesen a las mujeres. Entonces ahora estamos viviendo una situación también lógica que ha instituido a una asamblea de obispos que le dice a las mujeres lo que tienen que hacer, con una comisión liderada por Carmen Calvo y por Irene Montero, que también le dicen a las mujeres lo que tienen que hacer. Y cuando hay mujeres que dicen lo que les dé la gana, le guste o no a los obispos, a Carmen Calvo o a Irene Montero, sale Carmen Calvo diciendo que, oye, bonita, no hemos luchado para eso. Ellas han luchado por un feminismo colectivista, un feminismo condescendiente, un feminismo autoritario. Entonces, de lo que se trata es de luchar contra ese tipo de feminismo. Desde mi punto de vista, hay liberales que se equivocan con esto y lo que hacen es rechazar el feminismo en vez de reivindicar esa tradición feminista tan fuerte y tan importante que tenemos en la obra de Olympe de Gouges, de Condorcet y de John Stuart Mill, hasta nuestros días con Camille Paglia, ¿no? Entonces nos encontramos con la paradoja de que son muchas veces estas feministas autoritarias de izquierda las que reivindican a Olympe de Gouges modificando completamente la historia. Por eso mi apuesta pasa por esa defensa de un feminismo liberal e ilustrado absolutamente contrapuesto al feminismo colectivista e intervencionista, y por eso es por lo que yo, particularmente de ser de Ciudadanos o del PP, nunca iría a una de esas manifestaciones feministas, o lo que haría convocar serían una alternativa, porque en realidad no tiene nada que ver, aunque se llaman feminismo, no tiene el uno con el otro, como no tiene nada que ver la República Federal de Alemania con la República Democrática de Alemania, a pesar de que ambas eran repúblicas y ambas se decían democráticas. Una de las preguntas que me gustaría hacer a colación de todo del concepto que estamos discutiendo sobre libertad y de sus límites, sobre todo, y de eso me gustaría preguntarte, porque claro, al final el asunto de la libertad y donde yo creo que la discusión, ¿no?, en general, cuando se habla de libertad, está en dos puntos. Uno es, evidentemente, los límites de la libertad, y lo vemos pues con los llamados delitos de odio, con las fake news y este tipo de cosas que en la actualidad, pues la verdad que están muy, muy en la agenda política. Y luego, por otro lado, está toda la parte, digamos, de las condiciones, ¿no?, que le permiten a uno ser libres, ¿no? Pues bueno, pues esas teorías que te dicen que la libertad simplemente es la ausencia de coacción, que no, que es la ausencia de dominación, que uno necesita tener ciertos recursos materiales para poder ejercer esa libertad, que no hace falta, y un poco yo diría que esa es la segunda tensión, ¿no? Entonces me gustaría saber qué respuesta das a esas dos tensiones tú. Sí, esas son, digamos, dos cuestiones. Yo estoy muy interesado últimamente, y de lo que más estoy trabajando es, con respecto a lo que tú has dicho, en cuáles son los límites y las condiciones del Estado, ¿no? Porque existe un liberalismo que es muy estadofóbico, podríamos decirlo así, ¿no? Sin embargo, la tradición liberal clásica
siempre ha sido el mejor amigo del Estado que ha podido haber, ¿no? Decía, por ejemplo, Spinoza que el fin del Estado es la libertad. Frente a eso, Hobbes decía que el fin del Estado era la seguridad. Entonces, a mí lo que me interesa es, igual que te he dicho antes de reivindicar el feminismo, también me interesa reivindicar el Estado. Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer los liberales es repensar el Estado para olvidar de terminar hacer una especie de refundación del liberalismo para seguir trabajando en lo que es un Estado liberal que tiene que dejar de lado muchas dogmas del pasado. Igual que, por ejemplo, en 1938 los liberales se juntaron para redefinir lo que era el neoliberalismo una vez que el laissez-faire se había dejado de lado. Pero ahora también tenemos que pensar en cómo sería el liberalismo del siglo XXI, en la que el Estado va a tener una importancia cada vez mayor y más grande, lo estamos viendo, por lo que te comentaba antes, ¿no? Porque la sociedad en su conjunto pide que haya una malla de seguridad. Entonces lo que debemos de hacer es pensar cómo combinar esa malla de seguridad sin que eso significase sufrir en términos de limitación de las libertades. Un ejemplo, el debate sobre la renta básica. Claro, hay que pensar que los liberales siempre hemos estado a favor de la renta básica, una cuestión que planteaba Hayek en Camino de Servidumbre y que Milton Friedman también planteó en forma de un impuesto negativo sobre la renta, ¿no? Entonces, en lugar de oponerse de oponerse radicalmente a ese concepto, lo que habría que redefinir el concepto de renta básica desde el punto de vista liberal. ¿Cómo sería posible que hubiese un mínimo común denominador para toda la sociedad, y no en términos de igualdad de distribución, que eso es a lo que lleva ese maximalismo por parte de la extrema izquierda, sino bien en términos de igualdad de oportunidades? Entonces ese es el desafío que tenemos los liberales, porque es cierto, ¿no? Es cierto que nosotros estamos a favor de la igualdad de oportunidades, pero no se distribuye por toda la sociedad igualmente. Entonces siempre tenemos que subrayar que nuestro interés es que haya una igualdad de oportunidades y al mismo tiempo defender esa desigualdad en los resultados, que es muy antiintuitiva. Es decir, también que tenemos que tener en cuenta que es muy antiintuitiva, va contra nuestros prejuicios paleolíticos el hecho de que haya mucha desigualdad en la sociedad. Mientras que lo que nosotros decimos es que no hay tanto problema con la desigualdad, siempre que se cumplan esos mínimos que eviten que haya pobreza o que haya falta de educación. Entonces, el gran desafío de los liberales en el siglo XX, que siempre vamos a estar en la oposición, y eso también tenemos que tenerlo en consideración, y nunca vamos a estar con ningún partido político que defienda las ideas liberales porque son muy antiintuitivas, pero sí sería un poco la idea de seguir estando con esa influencia que, por ejemplo, tuvo Hayek con Camino de Servidumbre, que le costó el poder dar clase en la Universidad de Chicago, pero sin embargo tuvo una influencia masiva en la sociedad y en la mente de los políticos. Perfecto. En cuanto a o sea, me parecía muy interesante lo que comentabas de la renta mínima, porque evidentemente es un tema que ahora mismo está en la agenda y en los medios, sobre todo pues, por lo que ha puesto encima de la mesa Pablo Iglesias. Pero mi pregunta sería, aparte de las condiciones, ¿no? Que quizás sea la parte en la que más te has extendido, digamos, ¿tú crees que hay unos límites claros en lo que la libertad nos permite hacer? Un límite claro en lo que la libertad nos permite hacer. Está el límite claro, que es hacerle daño a los demás, pero incluso ese no está muy claro, ¿no? Entonces, claro, una de las cuestiones básicas del liberalismo es que siempre ha incorporado una especie de lógica borrosa en la sociedad. ¿Qué es la lógica borrosa? Frente a la lógica maniquea, por ejemplo, en Platón, que es una lógica bivalente que nos dice que las cosas o son verdaderas o son falsas, o están bien o están mal, o son libres o no son libres. Una de las cosas que siempre ha planteado el liberalismo es esa lógica borrosa que nos dice que hay grados de la libertad. Entonces, claro, una de las cosas que deberíamos de hacer nosotros es educar en esos grados de libertad. Libertad absoluta es imposible, eso sería una cuestión que quizás tuviese Dios, pero no nosotros. Nosotros somos seres con una biología y con una racionalidad que también es limitada. Entonces nosotros, el liberalismo incluso yo diría que más bien que una filosofía de la libertad, que lo es una filosofía del límite, porque lo que siempre estamos haciendo es ponerle límite, es ponerle límite al poder, es también ponerle límite a
libertad, es ponerle límite a todo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el límite del poder y dónde tenemos que ponerlo? Y eso es una cosa que tampoco es idéntica en una sociedad y en otra, en unas circunstancias que en otras. Ahí es fundamental el concepto de prudencia en Aristóteles. El concepto de prudencia en Aristóteles lo que nos dice es que tenemos que estar siempre aplicando normas generales teniendo en cuenta las circunstancias particulares, lo cual también es un planteamiento muy Hayek. ¿Cuál es el en esto? Que nunca tiene una respuesta a priori, que depende de las circunstancias. Entonces, ante unas circunstancias especiales o ante una cuestión que se puede venir en un momento dado, no hay esa respuesta a priori, porque como lo que tenemos son normas generales y circunstancias particulares, tenemos que estar siempre aplicando ese sentido de la prudencia, que insisto, que es fundamental para una ética que tenga en consideración al ser humano de carne y hueso con toda su problemática existencial, y que es una tradición que viene desde Aristóteles, pasando por Adam Smith hasta Hayek. Entonces, en este sentido también es plausible pensar que a lo mejor los límites de la libertad en un sitio y en otro, en una sociedad y en otro, en un país y en otro, no van a ser siempre los mismos. Pero ¿cuál es el objetivo de los liberales? Que sea siempre el máximo posible teniendo en cuenta las circunstancias. Y siempre teniendo en cuenta que esa libertad de cada individuo, aparte de ser la máxima, también sea lo más favorable posible teniendo en cuenta al conjunto de la sociedad, sin tener nunca un criterio muy claro y muy estricto, muy, por así decir, especificado de cuál debería de ser ese objetivo. Claro, queda un poco difuso. Y por eso también los liberales somos demócratas, porque no sabemos a priori cuál es la respuesta. Entonces, de lo que se trata es de discutirlo y debatirlo en la sociedad. A mí hay un caso que me gusta mucho, que es el caso de qué tipo de mutilación sexual permitimos a los niños. Pues en principio uno diría que ninguno. Pero claro, cuando un tribunal alemán prohibió la circuncisión en Alemania por motivos que no fuesen médicos, la comunidad judía y la comunidad musulmana protestó, porque claro, a los que no somos ni judíos ni musulmanes eso nos puede parecer en principio una barbaridad. Pero ellos tenían razones que no tenemos por qué compartir, no tenemos que hacer las nuestras, pero podemos considerar que en este sentido hay una diferencia para establecer un límite a la circuncisión frente a la ablación del clítoris, ¿no? Pero claro, para eso ya tenemos que darle voz a razones que en un principio no son racionales, pero sí son razonables. Entonces, como el liberalismo es una filosofía más bien que racionalista de la razonabilidad, nunca va a haber un límite muy claro hacia cuáles son las condiciones que tenemos que establecer en la libertad, sino que tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las circunstancias de cada periodo y de cada época. Lo que yo sí diría es que deberíamos de estar un poco por delante y ser un poco más progresistas que conservadores. Hayek escribió ¿Por qué no soy conservador? Y creo que en el fondo el liberalismo, por aquella cosa que decía Schumpeter respecto al capitalismo, que es una fuerza de destrucción creadora, yo creo que el liberalismo intrínsecamente está más orientado al progresismo que al conservadurismo, aunque paradójicamente también al parecer hay más liberales conservadores que liberales progresistas, pero a mí eso me parece una contradicción dentro del sistema tal y como está existente. Yo en particular me considero más bien un liberal progresista que un liberal conservador, aunque tengo en cuenta cuáles son los factores que hacen que las tradiciones estén ahí. Y, por ejemplo, con la tauromaquia, yo soy muy aficionado a los toros, lo cual no me impide, por otro lado, proponer reformas para que los toros y las corridas de toros sean más humanistas y sean más sensibles, por ejemplo, a lo que los animales pueden sufrir en un momento dado. Igual que, por ejemplo, durante la dictadura de Primo de Rivera se pusieron petos a los caballos, más tarde se prohibieron las banderillas de fuego, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar a favor de las tradiciones, pero siempre teniendo en cuenta un aspecto reformador, que también eso nos da la razón. Con lo cual el liberal está un poco entre la escila del progresismo y la caritis del conservadurismo, siempre un poco con el peligro de encallar en una o naufragar chocando con la otra. La verdad que a mí siempre me parece muy interesante y muy útil la gente que está más en los grises, la gente que está más en las dudas que en las certezas, así que te lo agradezco muchísimo. Has planteado temas que darían para otra entrevista y ojalá la tengamos porque, bueno, a mí particularmente me interesan todos, en especial muchísimos de los temas que tú planteas, la gestación subrogada, la mutilación, el tema de la tauromaquia. Así que, bueno, aquí con nuestros televidentes de testigos te emplazo a que charlemos de esto en el futuro, que seguro que va a ser súper interesante. Y nada, decirte que muchísimas gracias
animar a todo el mundo a que te siga, digo, que yo creo que es muy interesante las reflexiones que haces y que, bueno, pues para uno que se mueve en el mundillo liberal, a veces es como una bocanada de aire fresco, ¿no? Las cosas que te leemos bueno, y aprovechar para comentar que nos sigan a nosotros también. Claro que sí. Muchísimas gracias, Irune, y a Juan de Mariana, que yo soy un fan total de Juan de Mariana. Tengo ediciones clásicas de sus libros, con lo cual tenemos ahí una vinculación a través de este jesuita fantástico del siglo XVI, que nos ve como era un heterodoxo de su época porque precisamente tenía esta filosofía de los grises que tú decías, lo cual hacía que todo el mundo lo detestase un poco. Entonces, desde él estamos acostumbrados a que nos detesten, pero también a llevarlo con la mejor de las sonrisas. Con eso nos quedamos.